Compañeros, muy buenas noches, qué gusto saludarles. De verdad que pues los días de clases, tanto lunes como viernes, les estaré dando mi agradecimiento por estar en la clase. Pues ustedes que están en vivo, los que están recibiendo la transmisión en vivo, muchísimas gracias, compañeros que están en clase. Y lo voy a hacer con mayor énfasis los días viernes. Máxime a ustedes, sé que es su último día de clases, su última clase de la semana, su último día laboral también para la mayoría, para algunos sé que todavía trabajan el día de mañana, pero por eso lo voy a hacer de verdad, ese agradecimiento de que ustedes estén en clase los días viernes, ese sacrificio que ustedes están haciendo, y lo vamos a platicar, todo este tema de derecho notarial, pues se va a ver culminado con que ustedes van a ser abogados y notarios. Y eso me entusiasma, eso quiero que con el mismo entusiasmo que empezamos el día lunes nuestra primera clase, pues con ese mismo entusiasmo empecemos la clase del día de hoy y concluyamos la clase del día de hoy. Luego del agradecimiento solo quiero hacer un par de comentarios. Hoy todavía logré pues dejar aprobados el ingreso de algunos miembros todavía de aquí del grupo de Derecho Notarial 1. Les comento que hasta las 5 de la tarde que vi las asignaciones, pues de manera paulatina, ya muy lentamente, afortunadamente muy lentamente han ido subiendo la cantidad de alumnos. Comentaba en la otra sección, en la sección C, tengo 254 alumnos y en la sección de ustedes, que es la sección D, tengo 278 alumnos. Eso da una sumatoria de 532 alumnos actualmente. Y entonces estoy seguro también que posiblemente algunos no pudieron asistir el día lunes a la clase. Por ese motivo vuelvo a presentarme, ya solamente hoy lo haré. Mi nombre es Jorge Mario Álvarez Quiroz, allá arriba le puse notario. Les voy a dar primeramente Dios el curso de Derecho Notarial 1, el curso de Derecho Notarial 2. No sé si lo dije el lunes, pero lo voy a decir ahora. Aquí en este lado de la pantalla tienen notarialquiroz@yahoo.com, un correo que está, aparte del institucional que ustedes tienen. Este correo lo tengo para, pues de alguna manera también poder platicar con ustedes y poder pues, conversar de algunos temas relacionados con la clase que fuera necesario. Así que esa es la información que les quería dar y que les quería comentar. Luego de esto, compañeros, he terminado con esos comentarios y ya quiero iniciar la clase. Ya hoy vamos a arrancar de lleno con lo que es el programa. Ya en la otra sección ya terminé bastante, ya hablé de la definición y el objeto del derecho notarial. Espero también llegar hasta ese punto para que siempre vayamos uniformados con respecto a los temas y subtemas que veamos. Decía en la otra clase también que para algunos me comentaron que lo habían recibido, y estoy seguro que la mayoría recibió el programa de derecho notarial y la hoja de comprobación de lectura sobre lo que es la historia del notariado. Quiero comentarles que, si se dieron cuenta, le hice un pequeño injerto al programa. No lo tengo en Word, no puedo hacerle cambio, no lo tenemos en PDF, entonces lo imprimí y el único cambio que le hice fue sustituir el punto número 1 por el punto número 2 y el número 2 por el punto número 1. De tal manera que el punto número 1 del programa que empezamos aquí es definición, objetivo, contenido, características, principios, fuentes, relación con otras ramas, sistemas notariales. Ese es el tema que ya vamos a arrancar el día de hoy y que vamos a platicar. Luego, con el tema de la hoja que les envié de la historia del notariado, no voy a preguntar fechas y no voy a preguntar nombres. Lo que me interesan es que lo lean.
Ahí pues van a encontrar ustedes la explicación de los cabildos, los comendadores, en la historia del notariado, cómo se forjó el notariado, la sustitución del signo notarial, qué era el signo notarial, y algunos aspectos que son relevantes de la historia del derecho notarial en Guatemala. Por fortuna para ustedes, su hoja la van a poder tener en el examen. Como el examen va a ser de duración corta, así que ustedes tienen que saber determinar dónde subrayaron, dónde están las preguntas, pero creo que 3 minutos es suficiente para cada respuesta si han estudiado, ¿verdad? Han estudiado con ciencia y lo han subrayado, lo van a tener ustedes presente. Terminado esto, entonces, recuerdo que les dije a ustedes que lo primero que iba a hacer, ya hablando en la clase y comenzando la clase, lo primero que iba a hacer era comentarles sobre la incongruencia que existe o por qué considero incongruencia que nosotros, por supuesto, ustedes dirán, ¿verdad? Ustedes lo pensarán, se formarán su criterio. Si realmente es congruente el ejercicio del notariado, la abogacía y el notariado de manera simultánea en Guatemala. Les comenté que solo Guatemala y Bolivia son los únicos 2 países en toda la América Latina que todavía tienen de manera simultánea el ejercicio de la abogacía y el notariado. Solo voy a poner con 2 ejemplos, que estoy seguro y completamente seguro que vamos a encontrar muchos y muchos de más ejemplos. Ustedes van a encontrar más ejemplos de los que vamos a platicar, pero les voy a comentar esas 2 incongruencias, 2 ejemplos que magnifican la incongruencia del ejercicio de la abogacía y el notariado de manera simultánea. El primero de ellos, les comento, para mí, la celebración de una boda. Nosotros, con fundamento en la Constitución Política de la República de Guatemala, somos funcionarios autorizados para celebrar un matrimonio. Y así también lo dice el Código Civil, que nosotros los notarios somos funcionarios autorizados para la celebración de un matrimonio. Celebramos un matrimonio y los contrayentes están presentes, expresando su voluntad de que se celebre su matrimonio, de que se haga constar en el acta notarial la celebración del matrimonio de ambos. Nosotros los notarios le estamos deseando pues parabienes, suerte, la felicitación correspondiente por ese cumplimiento de lo que dice el artículo 78 de la institución social por la que un hombre y una mujer se unen con el ánimo de permanencia, auxilio mutuo, procreación. Se firma el acta notarial, cumplimos con la obligación de nuestros avisos, compañeros, y 2, 3, 4 o 5 años después, no sé cuánto tiempo después, porque lo estoy poniendo así, pensando en que esta historia podría ocurrir, 5 o 6 años después nos buscan a nosotros, ya no como notarios, sino que uno de los contrayentes nos busca, ¿para qué? Para el divorcio con la persona que ustedes estuvieron presentes y ustedes le celebraron su matrimonio. Yo les comento, compañeros, en el tiempo que ejerzo mi profesión, en el tiempo que he celebrado matrimonios, jamás he divorciado a un contrayente, o he divorciado a una persona o a los contrayentes que yo les he celebrado su matrimonio. Lo que hago es mandarlos con un colega, lo que hago es explicarles que por razones, para mí tiene que ver mucho el tema y la situación del yo interno, lo moral, lo ético, porque siempre les voy a repetir en clase, compañeros, los notarios tenemos que tener un equilibrio entre el conocimiento intelectual, la ética y la moral. Ese es equilibrio importantísimo. Debemos de ser honrados, debemos ser honestos, debemos ser éticos y morales y también tener nuestro conocimiento y también tener nuestro intelecto y el conocimiento jurídico necesario y para mí vasto conocimiento con respecto a los temas del derecho sustantivo civil, del sustantivo penal y de cualquier otro tipo de derecho o rama que se relaciona con el derecho notarial. Por eso les decía, 5 o 6 años después, a ustedes como abogados les tocaría resolverles un problema judicial, estar presente en una audiencia judicial, ¿para qué? Ya sea juicio ordinario o juicio voluntario, pero ustedes estarían ahí separados, cumpliendo esto, la parcialidad
¿sí?, que significa para el abogado, y la imparcialidad que significa para el notario. ¿Cuándo hay imparcialidad del notario? Cuando él celebró el matrimonio, porque los dos estaban de acuerdo, porque los contrayentes les manifestaron al notario su solicitud y sus requerimientos para que se les celebrara su matrimonio. Y posteriormente viene el abogado, y a ustedes como abogados, a parcializarse, solo a hacer por uno de los contrayentes. Creo que eso no es ético, creo que eso demuestra un tanto la incongruencia del ejercicio de las profesiones de abogado y notario. Y el otro ejemplo que ponía yo en la otra sección, me gusta ponerlo de ejemplo por esa incongruencia, el ejemplo y el caso, don Rigoberto Méndez me solicita que yo lo asesore, que yo lo dirija, que le explique, que le comente, que le procure un subcrédito en el banco agromercantil, Hago con todos los trámites, cumple los requisitos, los requerimientos, y ya se otorga la escritura de crédito bancario con garantía hipotecaria. Yo la fracciono, la presentamos al registro, se constituye la hipoteca sobre el inmueble de don Rigoberto, y ahí se quedó. Por azares del destino, 5, 6, 7 años después, soy requerido por el banco, en mi calidad de abogado, por el banco agromercantil, para que yo ejecute esa hipoteca y le quite la casa al señor, a don Rigoberto, porque ya no pudo cumplir con su obligación, y entonces me corresponde a mí como abogado seguir el juicio. ¿Es ético? ¿Es moral? ¿Es honesto? No, creo yo que no. Y en ese sentido es la línea divisoria que el notario tiene que saber. Cuando en razón de mi yo interno aplico la honestidad, aplico la honradez, aplico mi conocimiento de la ética y de la moral, porque lógicamente, compañeros, eso creo yo que le corresponderá a otro abogado hacerlo. Pero nosotros, de verdad, por ese ejercicio simultáneo de la abogacía y el notariado, creo que no es correcto. Si actualmente ustedes, que ya tienen sus derechos adquiridos, los 3 años anteriores de estar recibiendo, 3 años de estar recibiendo el tema de la abogacía, todo lo que es forense, ahora estos 2 es mi obligación motivarles a ustedes, cultivarles a ustedes el deseo de estudiar para ser notarios, para ser buenos notarios, que les guste hacer escrituras públicas, que les guste hacer instrumentos públicos. Eso es mi motivación, y la motivación para mí es que ustedes se motiven y que a ustedes les guste el curso de Derecho Notarial, que les guste ser ustedes ese personaje de notario que, por supuesto, yo cuando celebro un matrimonio se los digo, ¿verdad? Una de las mejores satisfacciones que puede tener usted como notario es ser el portavoz de la palabra de cuánta gente está ahí presente cuando usted celebra el matrimonio, y cuánta gente no quisiera en ese momento expresarle a los contrayentes muchas cosas, pero a nosotros nos corresponde eso única y exclusivamente porque somos los funcionarios autorizados para celebrar el matrimonio. Por eso, compañeros, creo yo que en el tema, y ahora lo voy a decir así, hoy y a partir de hoy solamente, y lo digo sin perjuicio de que el viernes de la otra semana sí me van a escuchar. Ya les comenté que el lunes no tenemos clase por asueto oficial de la universidad, que se traslada el descanso del día 30, lo traslada al día 31. Entonces nos miraremos hasta el próximo viernes a las 7 de la noche. Pero lo que les quiero decir, como para el viernes ya les pedí su código de notariado, para el viernes ya espero que tengan su código, su constitución, porque ya vamos a ver y platicar algunos artículos. Les digo, a partir de hoy ya no solo tendrá la X, o sea, la tacha para el abogado, que lo digo pues con todo el respeto, ¿verdad? Sino que a partir de hoy estoy borrando la palabra abogado, porque aquí en la clase, compañeros, vamos a hablar de notarios. Sin perjuicio, voy a repetir que el día viernes sí les voy a decir el único artículo del Código Notariado donde se encuentra la palabra abogado. Y ya les explicaré cuál es el motivo y la razón del por qué está ahí. Pero es el único artículo que ustedes van a encontrar. Y de ahí entonces, sujetémonos a que cuando entren a clase, les decía el lunes pasado, quitémonos el disco de todo lo que es ser abogado y nos ponemos el disco de ese personaje que hoy empezamos a hablar, que hoy empezamos
al camino y a la dirección y al sentido de profundizar sobre lo que es el derecho notarial. ¿Qué es el derecho notarial? Mi motivación, que ustedes se motiven, que les guste, que sepan para qué existe el notario, para qué existe esa institución de derecho notarial. Van a encontrar ustedes, compañeros, en la evolución histórica del notariado en Guatemala, van a encontrar ustedes algunos aspectos del léxico jurídico notarial. Y creo yo es importante, y lo decía en la otra clase, que ustedes se vayan familiarizando con algún léxico de derecho notarial. Testigos instrumentales, testigos rogados, que el testigo debe ser civilmente capaz y idóneo, que la obligación, todos esas, digamos, léxico que ustedes tienen que ir ya tomando en consideración para los efectos de su redacción. Porque ya decía Joaquín da Costa, compañeros, es un tratadista del derecho notarial, decía que en el tema nuestro, metafóricamente hablando, nosotros somos los arquitectos del instrumento público. Nosotros creamos el instrumento público, nosotros lo elaboramos. Y entonces, lógicamente, nosotros somos el personaje de esa historia notarial que proviene desde hace muchos años. ¿Y por qué de la existencia del notario? Y eso les quiero comentar, y eso les quiero decir. ¿Por qué existimos nosotros los notarios? Pues créanme, compañeros, que históricamente, haciendo un breve recorrido de la historia de lo que es el derecho notarial o esa institución del notariado, esa institución noble, créanme, compañeros, que ¿cuál era o por qué se crea el notario? Dicen históricamente que la escritura creó al notario y ahora es el notario quien está creando la escritura. El embrión, ¿sí? El génesis de donde proviene precisamente la necesidad de un notario es ¿qué? Conservar y perpetuar los actos que el ser humano o los particulares o los hombres realizaban. ¿Por qué razón, compañeros? Pues en la historia nosotros podemos pensar la necesidad de lucro. En la época histórica, sí, hablando de la época histórica, la necesidad de lucro hizo que muchas personas atravesaran tierras, atravesaran mares con el objeto de ir a vender sus frutos, ir a vender su mercadería. Y lógicamente ya había una relación comercial, una relación contractual entre esas personas. Pero sucede, compañeros, que muy posteriormente ya vino gente dolosa. Vino gente que ya no cumplía con sus obligaciones porque no había una prueba, porque la palabra de la persona ya no era suficiente para tener un valor probatorio en esa relación comercial, en esa relación contractual. Y entonces se pensó históricamente la necesidad de tener testigos. Testigos, compañeros, que después se pensó, bueno, pueden ser sobornados y no van a ser el fiel reflejo de lo que la expresión de esa voluntad o esa prueba o ese contrato ellos tenían. Y entonces también se pensó en no solo el soborno, se pensó también en la poca, digamos, memoria que pudieran tener los testigos con relación a las obligaciones que contrajeron cada uno de los otorgantes de un contrato que en palabra lo hicieron. Entonces, compañeros, ¿qué era lo necesario en esa época? Lo necesario era buscar. Recuérdense ustedes, estaba el ladrillo quemado, los papiros. Existían otra forma de documentar los actos que existían o los contratos entre los seres humanos. Y entonces se vio en la necesidad de buscar a una persona, de pensar en conservar, guardar, proteger los documentos. Pero eso tenía que hacerlo una persona proba, honrada, honesta, que tuviera conocimiento jurídico. Porque escucharán ustedes que estaban los sígrafos, los escribas sacerdotales, los tabelios, los tabeliones, los chartulari. Y de eso, del latín chartulari, viene porque a nosotros nos dicen cartularios. O porque dicen usted va a cartular por el chartulari. Era de cartular, de faccionar, de escribir, de escriturar. A nosotros nos llaman notarios, en otros países les llaman escribanos, a nosotros también nos llaman cartularios. Por esa razón, compañeros, se buscó en la época histórica ese personaje que le diera vida a la prueba, a una prueba preconstituida que iba a servir. Compañeros, todos lo sabemos, y ustedes que van perfilados a la búsqueda de ser abogados y notarios, ustedes saben que no puede haber justicia si no existen pruebas. Pero pruebas luminosas realmente, como un documento, una escritura, que de verdad traslade, ¿sí? Que de verdad demuestre con convicción
buena convicción a los jueces de la existencia de una prueba. Por eso nosotros decimos, nuestros instrumentos públicos son pruebas preconstituidas. Ya les hablaré de un artículo, el 186, lo digo de una vez, el 186 del Procesal Civil y Mercantil, que lo repetiré tal vez 500 o 600 veces en estas y en las siguientes clases de todo el año, porque compañeros, nuestros instrumentos públicos, solo que sean redargüidos de nulidad, ¿sí?, no se dicen que hacen plena prueba. El 186 dice que todos los documentos autorizados por notario, ¿sí?, o funcionario en el ejercicio de su cargo hacen plena prueba. Y es precisamente porque se buscaba entonces a ese profesional, a esa institución tan noble como es el ejercicio del notariado. Nosotros los notarios es precisamente lo que hacemos nosotros. Nosotros los notarios lo que hacemos es recibir la información de las partes, redactar el instrumento público, y entonces estamos cumpliendo con esas, lógicamente, finalidades que persigue la institución, lo repito así, esa institución tan noble como lo es el ejercicio del notariado, ¿sí? Por eso es que la existencia de nosotros los notarios, por eso existimos los notarios. Yo decía, y lo decía en la otra clase también, no podemos concebir, compañeros, una sociedad sin existencia de un notario. Recuérdense que el notario asesora. ¿Qué pasaría con la clase social que se encuentra debilitada con el conocimiento de las leyes, que débilmente conoce la trascendencia jurídica de un contrato? Pues estaría prácticamente aislada del conocimiento legal y además de aislada, desprotegida jurídicamente si no existiéramos nosotros los notarios, los que tenemos que aconsejarles y decirles qué contrato, qué proyecto jurídico es mejor y qué le corresponde a ellos hacer. Por eso es la importancia de nosotros los notarios. Para eso existimos. Y esa es una de las justificaciones que nosotros como notarios tenemos. Por eso pretendo, compañero, decirles a ustedes, quiero que les guste el notariado. No lo dije el día lunes, me pasó, pero ya lo repetí en la clase anterior, ahora lo vuelvo a decir. Cuando en clase y por este medio ustedes, aquí el compañero, pues muchas gracias que está replicando lo del artículo 186 del Código Procesal Civil. Muchas gracias al compañero o los compañeros que están aquí informando de cuál es el artículo que hablé. Les decía, voy a estar, compañeros, cuando ustedes me hagan alguna consulta, porque ya un compañero me hizo una muy bonita consulta y una buena pregunta en la clase anterior, y decía, y hablaba algo de los escritos. Yo les decía que él me daba la razón a mí de que ustedes de estos 3 años, el primero, el segundo y el tercer año que vienen imbuidos de los temas del abogado, de los temas de procesal penal, que quieren ser penalistas, que les gustó el derecho penal, ya les gustó, ya les encantó. Mi obligación es que les encante también el derecho notarial, que sean buenos abogados, pero que sean mejores notarios. Eso es lo que yo pretendo. Entonces, cuando el compañero me hablaba de escrito, les digo, nosotros no hacemos escritos, nosotros hacemos instrumentos públicos, eso es lo que hacemos, para eso estamos nosotros. Yo les decía a ustedes, y ahora hablo del abogado, ¿qué era lo que les decía a ustedes? El abogado se parcializa, el notario no se parcializa. Entonces, yo lo que pretendo aquí en clase, y cuando ustedes me hagan un comentario y me decía, escritos, no. El escrito le corresponde al abogado. El escrito le corresponde cuando el abogado pone en su auxilio. La escritura le corresponde al notario cuando el notario pone ante mí. Firmaron las personas, declararon su voluntad. Esa es la diferencia estrecha o grande, si ustedes quieren, creo que grande, que existe entre ser abogado y que existe entre ser notario. Y les decía a los compañeros cuando me hacían los comentarios que cuando me pare del lado izquierdo mío, estoy hablando de mi lado izquierdo, no de la pantalla de ustedes, cuando yo me pare de mi lado izquierdo, para darles una respuesta a una pregunta que ustedes me hagan, compañeros, lo voy a hacer como docente, como profesor de ustedes de Derecho Notarial 1 y 2. Pero van a haber veces que me voy a parar aquí del lado derecho mío para darles una respuesta como notario, como profesional del derecho notarial, que en el ejercicio de mi profesión
pues lógicamente tengo actividades que realizo, conocimientos para poder abrazar el sistema administrativo, el sistema notarial registral de Guatemala, y les voy a dar respuestas prácticas para el ejercicio del notariado. Habrán momentos en que me ponga de este lado y les voy a decir rotundamente, como profesor les digo que la ley dice no se puede. Pero posiblemente de este lado les daré soluciones, por supuesto siempre dentro del ordenamiento y el cuadro legal. Jamás les voy a decir o me voy a permitir decirles, aunque fuera de este lado, me voy a permitir decirles, miren, hagan esto, y les voy a explicar esto, hagan esta surupeteada y así resuelven el problema. Jamás voy a decir eso. Siempre lo voy a decir dentro de lo legal. Práctico sí. ¿Cómo lo resolvemos de manera práctica? Sí. Legalmente siempre. Y aquí, pues rotundamente no se puede, no se va a hacer porque la ley no lo permite. Dije surupeteada, preguntarán ustedes. Esa era otra diferencia que se me olvidó. Al abogado le dicen, cuando no se ha graduado, le dicen que hace huizachada, ¿verdad? Y al notario que no ejerce el notariado, que no se ha graduado, pero anda haciendo sus actividades notariales, le llaman surupeto. En lugar de huizache, le llaman surupeto. Entonces yo digo, hagamos una surupeteada. Jamás les voy a decir, hagamos una surupeteada. Porque lo que ustedes tienen que es cumplir con la ley, cumplir con lo que dice el Código Notariado. Ya para el día viernes, primeramente Dios, lo van a traer ustedes, lo vamos a empezar a ver. Y lo que yo quiero es que vayamos viendo el Código Notariado, que les vaya gustando y que se vayan ustedes emocionando de la lectura de cada uno de los artículos que vayan viendo, emocionándose de la diferencia tan grande que hay entre ser abogado y ser notario, ¿sí? Van a decir, no cabe duda que al licenciado le gusta el notariado. Me encanta. Y por eso mi obligación motivarlos a que les guste. ¿Sí? Esa es mi motivación. Bueno. Dicho y terminado esto, compañeros, de lo que estábamos hablando aquí, quiero comentarles que ya en este momento, después de hacer una breve relación de la historia del ejercicio del notariado y por qué la necesidad del notario, pues quiero decirles, compañeros, que voy a dictarles la definición. ¿Sí? Y voy a dictarle la definición, es muy breve lo que voy a dictar, porque después voy a explicar la definición, voy a explicar los elementos de la definición de derecho notarial, y con esa explicación que les voy a dar, voy a tener la certeza de que ya saben ustedes a qué dirección van, a qué dirección se dirigen, sobre qué camino ustedes van a caminar para saber, ¿sí?, dónde y qué pasos van a dar como notarios. ¿Qué es lo que ustedes necesitan ser como notarios? ¿Qué es el derecho notarial? Pues les tiene que gustar el derecho notarial, pero para gustarles lo tienen que conocer, su esencia. ¿Qué es el derecho notarial? Se los dicto entonces. Derecho notarial es el conjunto de normas principios, doctrinas, es el principio de normas, principios, doctrinas que regulan, aquí lo pueden ver, son los tres elementos de esta definición, que regulan la función notarial, la organización notarial y la teoría formal del instrumento público. Punto. Esa es una definición corta, una definición breve, muy sustanciosa si conocen los tres elementos que conforman esa definición. Yo, compañeros, me sorprende un alumno cuando he examinado técnicos profesionales, me sorprende un alumno porque la primera pregunta que regularmente hago es, ¿qué es notario o qué es el derecho notarial? Con esto rompo el hielo. Pero compañeros, créanme que me sorprende a alguien que con una memoria
tan buena, me repite y me recita que el derecho notarial es el conjunto de normas, principios e instituciones que regulan la función notarial, la organización notarial y la teoría formal del instrumento público. Pero me va a sorprender mucho más, y es el deseo que yo tengo con ustedes como alumnos, que estos tres elementos también sepan ustedes qué es su significado, cuál es su significado. Porque el conocer solo la definición, el recitar solo la definición, pero no conocer el contenido de lo que es uno de cada de estos tres elementos, no sabemos qué es el derecho notarial. Y lo que quiero es que ustedes a partir de hoy se vayan con la certeza de que ya saben qué es el derecho notarial. Ya saben para qué están estudiando. Para ser notarios necesitamos conocer el derecho notarial. Entonces, explico, aquí solo explico, ya no dicto. Con la explicación, compañeros, al terminar la explicación de estos tres elementos, yo tengo la certeza de que ustedes ya, con sus propias palabras, ya tienen el conocimiento, ya van a decir qué es el derecho notarial, qué es lo que voy a hacer yo como notario, qué es lo que voy a elaborar yo como notario, o hacia qué voy como notario, sabiendo qué es el derecho notarial. Empiezo entonces con lo que es la función notarial. Y la función notarial no es más, compañeros, la función notarial no es más que la actividad, ¿sí? El qué hacer del notario, ese conjunto de actividades que pone en funcionamiento, que pone en marcha el notario, tendiente a cumplir con los requerimientos de sus clientes. Todas esas actividades que el notario va a desempeñar desde que recibe la información, desde que asesora, desde que dirige, al terminar que elabora el instrumento público y que debe de llevarlo a los registros que corresponde, debe de dar los avisos a donde corresponde, porque eso es obligación del notario. Toda esa actividad que el notario desempeña es lo que nosotros le denominamos el quehacer notarial, la función notarial. Hay un punto exclusivamente donde vamos a hablar de la función notarial. ¿Qué es la función notarial? ¿Quiénes son los sujetos de la función notarial? ¿Cómo se crea la función notarial? Pero hoy solo estoy dándoles de manera muy breve y diciéndoles a ustedes que ese elemento que conforma la definición de derecho notarial como función notarial, la función notarial es la actividad que desempeña y que desarrolla el notario con el objeto del cumplimiento de los requerimientos que le han hecho sus clientes, las personas que buscan lógicamente al notario precisamente por el conocimiento que él tiene de cómo prestar esa función notarial. ¿Qué actividades debe desempeñar? Él conoce dónde quedan los registros, él conoce dónde quedan las instituciones gubernamentales y entonces tiene que cumplir con eso, ¿no? Ese es el primer elemento. El segundo elemento es entonces ahora, y lo decimos así, la organización notarial. ¿Qué es la organización notarial? Y esta es otra parte que forma el elemento, es un elemento que forma a la definición de derecho notarial. ¿Qué es la organización notarial? Pues la organización notarial es precisamente esa organización controladora, fiscalizadora para el notario, determinando que el notario está cumpliendo una buena función notarial. La organización notarial tiene las entidades que le van a fiscalizar, que van a controlar al notario. Ahí sí que si ustedes quisieran verlo así, es una lupa, es un ente que tiene una lupa que va en búsqueda en el sentido de que el notario esté cumpliendo con todas sus obligaciones que se generan en el ejercicio de su derecho notarial. La organización notarial lo que pretende es determinar que el notario está prestando una buena función notarial, que el notario está cumpliendo con todas sus obligaciones, porque ya les decía yo, si hablamos del matrimonio, compañeros, pues si el notario no cumple con dar los avisos, no cumple con esa obligación de dar los avisos, va a dejar en la oscuridad jurídica el matrimonio, porque no hay manera de probar el matrimonio más que con la certificación que extiende el registro civil del Registro Nacional de las Personas. Que tenemos una constancia que nos dio el notario, sí, pero eso no prueba el estado civil.
¿Que tenemos un video o fotografía donde el notario nos está celebrando la boda? Sí, es correcto, pero no tiene su certificación de matrimonio. ¿Y cómo hacemos para determinar que el notario esté cumpliendo con esas obligaciones? Pues existen las instituciones que precisamente dentro de esa organización notarial van en búsqueda siendo entidades controladoras y fiscalizadoras para el notario. Primero, Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Esa asociación gremial que tiene un tribunal de honor que lo que persigue es sancionar al notario que no está cumpliendo bien su función notarial. Que por una denuncia, por falta de ética, por falta de moral, que por esa denuncia al notario se le podrá sancionar pues con una amonestación privada, pública o una sanción pecuniaria y que puede ir hasta la suspensión. ¿Sí? Una suspensión, ¿sí? Que puede ser parcial o definitiva, pero definitivamente al notario tiene esa organización notarial. Segunda institución, tribunales de justicia. Los tribunales de justicia, lógicamente en los tribunales de justicia ya rebasamos, nos pasamos a otra rama del derecho, que es el derecho penal. Cuando un notario ha cometido un ilícito penal, cuando un notario en el ejercicio de su profesión comete un ilícito penal, pues lógicamente es a los tribunales de justicia a los que le corresponde, con una sentencia condenatoria, pues lógicamente sancionar a esta persona que lógicamente le imputaron un delito al notario. Entonces, los tribunales de justicia van a sancionar al notario. Es una forma de controlar al notario que cumpla con una buena función notarial. Tercera institución, cuyas resoluciones son vinculantes para el ejercicio de la función notarial. Tercera institución, Corte Suprema de Justicia. Y en la Corte Suprema de Justicia, su ámbito de control, su ámbito de fiscalización es grande, es amplio. El mismo código notariado, cuando ya lo vayamos nosotros desmenuzando cada uno de los artículos, estudiándolos y platicando de ellos, comentando acerca de ellos, yo les puedo decir, compañeros, que la Corte Suprema de Justicia, a través de la revisión del protocolo del notario, puede determinar si el notario está cumpliendo con su función notarial. Al notario puede ser sancionado, ya hablábamos, no dio los avisos, encuentran un acta notarial protocolizada de matrimonio, quiero ver si usted cumplió con el aviso de matrimonio, encuentran una escritura de compraventa de un bien inmueble, muy bien, quiero ver si usted cumplió con dar el aviso a matrícula fiscal y al DICABI, a la Dirección General de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles, sustituyendo al titular del bien inmueble que se vendió. Si no ha cumplido con eso, al notario lo van a sancionar. Que el notario cumpla con sus obligaciones administrativas, con sus obligaciones que se generan del ejercicio de su función notarial o de hacer una escritura pública, obligatoriamente lo tenemos dentro de lo que es la organización notarial. Y por último, quiero hablar muy brevemente de una institución, compañeros, que acaba de cumplir 50 años, que quiero expresarles que sus resoluciones no son vinculantes para el ejercicio del derecho notarial. Es una asociación gremial de notarios, exclusivamente notarios. Se llama Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial. Se fundó hace 50 años y yo decía en la otra clase con mucho orgullo y de verdad con mucho orgullo, pero siempre con mucha humildad, les digo, formo parte del instituto desde el año 1986 y he estado en el Instituto de Derecho Notarial, que lo que persigue es el fortalecimiento de la capacitación de los notarios, la integración de los notarios a la sociedad con la prestación de una buena función notarial. Pero ha llegado y ha trascendido tanto esta institución, esta organización gremial de notarios, ha trascendido tanto a nivel nacional que el mismo registro de la propiedad emitió una resolución en la cual se le daba parabienes y se felicitaba por la actividad que durante 50 años ha
prestado el Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial. Y su trascendencia es tan grande, compañeros, que les comento. En la ley del registro de la propiedad, la creación del registro de la propiedad, en una de sus modificaciones se creó la Comisión Nacional Registral, que está integrada por 6 miembros, 3 suplentes y 3 titulares, designados por el Colegio de Abogados y Notarios y nombrados por el Presidente de la República, o sea, por el Ejecutivo. Y miren la trascendencia del Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial. Tiene 3 titulares y 3 suplentes dentro de esa Comisión Nacional Registral, la cual, sí, la designa, sus miembros son designados por el Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial y nombrados por el Ejecutivo para que formen parte de la Comisión Nacional Registral. Créanme, compañeros, que es una institución que está dentro de la organización notarial, que la refiero por la trascendencia después de 50 años, pero vuelvo a insistir, sus resoluciones no son vinculantes, es una asociación cuyos dictámenes simplemente los presta como una consultoría, como una asesoría. Y por último, compañeros, quiero platicarles de la teoría formal del instrumento público. Ya hablé de los 2 elementos anteriores y ahora voy a hablarles de la teoría formal del instrumento público. Esto es importantísimo para el conocimiento de este otro subtema. Pero que estamos hablando, la teoría formal es la forma y son las formalidades que debe de cumplir un notario. ¿Por qué les decía yo a ustedes? Si no se recordarán ustedes, yo les decía a ustedes que el código de notariado, espero que al viernes lo tengan, que no solamente lo compren, ¿verdad? Sino que por lo menos lo vean un poquito, lo abran. Pero les decía, el código notariado, la mayoría de sus artículos son de adjetivos, de derecho adjetivo. La mayoría son de procedimientos, de formalidades. No, les digo, no vamos a encontrar una buena definición de qué es notario. Notario simplemente dice el artículo 1, el notario podrá autorizar actos y contratos, dice, ¿verdad? En que intervenga por disposición de la ley o a requerimiento de parte. Eso dice del notario. Pero la teoría formal del instrumento público, y de una vez les digo, ese artículo también lo voy a mencionar igual que el 186 del procesal civil, es el artículo 29 del Código de Notariado. Ahí tienen los requisitos y formalidades que el notario tiene que cumplir cuando hace un instrumento público. De cualquiera de los instrumentos públicos que haga, eso es lo que tiene que cumplir el notario. Esas formalidades que tiene que conocer el notario. Las formalidades de que si una persona no puede, no sabe firmar, pues tendrá que utilizar un testigo. Sí, un testigo a ruego. La formalidad de saber quiénes pueden ser testigos y quiénes no pueden ser testigos. Las prohibiciones que tiene el notario para ejercer el notariado. ¿Cuáles son las prohibiciones legales? ¿Qué es lo que tiene que cumplir con un acta notarial? ¿Qué instrumentos públicos van dentro de hojas de protocolo y qué instrumentos públicos no van dentro del protocolo? Eso es precisamente la teoría formal, las formalidades, las solemnidades que ustedes deben de cumplir y deben de llenar como mínimo cuando hagan una escritura, cuando hagan un contrato, cuando hagan un acta notarial, cuando autentiquen una firma, cuando protocolicen un documento. Esas son formalidades que ustedes deben de cumplir. La teoría formal del instrumento público, compañeros, yo les digo, de estas, sin ir en orden de importancias, porque en orden de importancias puse función notarial, organización, pero yo diría que uno de los elementos más importantes de la definición de derecho notarial es precisamente la teoría formal del instrumento público, porque ustedes a partir de ahora, y les digo a partir de ahora, ustedes ya tienen que pensar en que van a redactar una auténtica, en que van a redactar una escritura pública, que ustedes son, así como les dije, como dice Joaquín da Costa, metafóricamente hablando, ustedes son los arquitectos del instrumento público, son los artesanos del instrumento público, porque ustedes lo van a crear. No esperen, compañeros, que sus clientes les digan las formalidades que tienen que llevar la escritura. No esperen que alguien les diga, miren, no puedo firmar, aquí le traigo mi testigo. No, son ustedes los que tienen que conocer la teoría formal del instrumento público.
¿qué requisitos pueden dar la nulidad de un instrumento público? ¿Qué requisitos que ustedes omitan les va a dar una multa? Eso es lo que pretende enseñarle la teoría formal del instrumento público. La formalidad, cómo vamos a hacer la escritura pública. En síntesis, concluyo diciéndoles a ustedes que es importante y necesario que conozcamos nosotros los 3 elementos que conforman la definición de derecho notarial. ¿Sí? Eso es importantísimo que lo conozcan ustedes, porque si saben qué significa cada uno de estos 3 elementos, con certeza les digo, ustedes ya saben qué es el derecho notarial. Ustedes ya saben qué camino empiezan a recorrer a partir del día de hoy, el conocimiento de lo que es ser notario. ¿Para qué voy a ser notario? ¿Para qué van a ser ustedes notarios? ¿Sí? Bien, he terminado entonces con la definición de derecho notarial y ahora voy a platicarles del objeto del derecho notarial. Fíjense que hasta aquí llegué en la otra clase, hasta aquí comenté la clase. Creo que para quedar uniformados, pues voy a terminar esto también, lo que es el objeto del derecho notarial. Y en la otra clase, fíjense compañeros, que yo decía que el subtema más pequeño de los 11 puntos del programa que tenemos en derecho notarial es el objeto del derecho notarial. ¿Cuál es el objeto del derecho notarial? Ese es el más pequeño. Y yo digo, la pregunta con respuesta más corta que yo podría hacer, ¿sí? Una respuesta directa, pues, ¿qué es el objeto del derecho notarial? Así. Y la respuesta más corta y el subtema más corto y la explicación. Tal vez no, la explicación no es corta, pero la respuesta, digamos, en escrito, en escritura, documentado, la respuesta, ¿cuál es el objeto del derecho notarial? El único objeto del derecho notarial es la creación, esa es la respuesta. La creación del instrumento público. Esa es la respuesta. Y ese es el subtema, el más pequeño. ¿Cuál es el objeto? La creación del instrumento público. Nosotros nos debemos, los notarios, nosotros nos debemos como, ¿sí?, creadores del instrumento público. Nosotros nos debemos como único objeto a la creación del instrumento público. Para eso vivimos. Nosotros los notarios, y ya lo voy a explicar, nosotros los notarios, compañeros, somos los únicos que tenemos ese privilegio de decir, nosotros hacemos instrumentos públicos. Somos los únicos autorizados para ello. Los otros son documentos públicos, autorizados por un funcionario público en el ejercicio de su cargo. Pero nosotros los notarios lo que hacemos es el instrumento público. Cualquiera de los instrumentos públicos, los que van dentro del protocolo o los que van fuera del protocolo. Ya eso se los explicaré, no es el tema ahora. Pero eso es lo que nosotros tenemos que conocer. El objeto del derecho notarial entonces es la creación del instrumento público. Eso es la respuesta. Y yo digo, compañeros, nosotros los notarios nacemos, vivimos y morimos por el instrumento público. Y es así. Y eso les puedo manifestar a ustedes y se los puedo comentar a ustedes con el hecho de que sí nacemos, sí vivimos y sí morimos por el instrumento público. Porque nosotros somos los creadores del instrumento público. Entonces nosotros, ¿cómo nacemos para crear un instrumento público? Yo les decía en la otra clase, compañeros, se mirará sencillo, y yo sé que no es sencillo, se mira muy sencillo porque el artículo 2 del Código Notariado dice, es notario hábil, dice, quien cumpla los 4 requisitos que establece el artículo 2 del Código Notariado. Y si ustedes leen los 4 requisitos, pues dirán, bueno, yo soy guatemalteco, yo cumplo eso, ¿verdad? Pero obtener el título facultativo de notario, compañeros, ustedes lo saben. Ya llevan 3 años con sacrificio, 3 años estudiando, 3 años desvelándose, 3 años procurando estudiar los temas de derecho, de cualquiera de los derechos, de las ramas del derecho. Ese es el sacrificio, así que no es tan fácil obtener el título facultativo, pues. Pero
cuando ya cumplimos esas 4 formalidades, cuando ya cumplimos con todos esos requisitos que nos habilitan para ser notarios, entonces nacemos, porque ya tenemos el título facultativo, porque ya se nos faculta para que nosotros creamos, nosotros vamos a elaborar y a crear el instrumento público. Entonces ya nacimos para el instrumento público, nacemos para el instrumento. Y vivimos para el instrumento público, porque durante todos los años de ejercicio profesional, durante todos los años de la vida profesional, nosotros nos debemos ¿a qué? Siendo notarios, a crear los instrumentos públicos, que nos piden una auténtica, que nos piden un acta de legalización, que nos piden un acta notarial, que nos piden una escritura que contenga un contrato de arrendamiento. Para eso vivimos. Entonces vivimos. Y luego, con la fatalidad, si ustedes quieren, la fatalidad natural de nuestra vida, el término de nuestra existencia, nuestra muerte. Y por eso, así lo digo, morimos por la creación del instrumento público. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Metafóricamente hablando, porque nosotros, yo, Jorge Mario Álvarez, el día que yo fallezca, el día que yo muera, todos los tomos de mi protocolo donde yo he escriturado, todo eso se va al Archivo General de Protocolos. Y si yo hice un contrato para un banco hace 15 años y lo necesitan como título ejecutivo para iniciar un proceso, yo ya estoy muerto. Y por eso digo, nazco, vivo y muero por el instrumento público. Yo muerto 15 años atrás del instrumento público, lo busca la directora del Archivo de Protocolos y ella extiende una copia, extiende un testimonio. ¿Por qué razón? Porque Jorge Mario Álvarez, el notario que se graduó hace tantos años, que nació para crear el instrumento público, que vivió para crear el instrumento público, ahora ha muerto, pero ahí está para el instrumento público. Por eso les digo, nosotros los notarios nacemos, vivimos y morimos por el instrumento público. Y ese es precisamente, compañeros, el objeto del derecho notarial. Con esto estoy concluyendo la clase. Yo les quisiera pedir, por favor, para el día viernes, que traigan su código notariado, traigan su constitución, su código notariado. En el código notariado van a encontrar leyes conexas, como lo es, busquen, porque la mayoría de códigos lo tienen, compañeros. Busquen, tiene la ley de jurisdicción voluntaria tramitado en sede notarial, decreto 5477, eso lo tienen casi todos los códigos. Tiene la ley de timbre forense y timbre notarial, tiene la ley de registro de procesos sucesorios. Es un código, pues como les digo, no solo lo compren para empastarlo, véanlo, el código notariado, y les suplico que para el día viernes de la próxima semana lo tengan, ¿sí? Julie Franco pregunta que si le puedo dar un ejemplo de cuando el notario actúa por disposición de la ley. Julie, muchas gracias por la pregunta. Me voy a extender 2 minutos nada más para darle la respuesta muy oportuna a esta pregunta. Fíjense que yo decía, el Código Notariado artículo 1 dice, el notario actúa a requerimiento de parte o por disposición de la ley. Y yo, cuando me preguntan cómo hago para poner ejemplos de estas dos cosas, yo les doy el ejemplo otra vez, ¿verdad?, del matrimonio. Y les doy el ejemplo del matrimonio, ¿por qué? Porque el artículo 1 dice, el notario actúa a requerimiento de parte y por disposición de la ley. Entonces, cuando el notario celebra el matrimonio entre Carlos y Josefina, le está actuando a requerimiento de parte, porque Carlos y Josefina le requirieron a él hace el acta notarial, fracciona el acta notarial, le firman y él ya actuó a requerimiento de Carlos y Josefina. Pero luego el artículo 101 del Código Civil dice, el notario deberá protocolizar el acta de matrimonio. Entonces, ese es el ejemplo que está pidiendo Yuli. El notario dice, protocolizará, ahí lo hace por disposición de la ley, porque la ley dispone, porque la ley le obliga, porque la ley le exige que el notario lo cumpla. Ahí está entonces los dos ejemplos en uno. Por eso la compañera Yuli oportunamente
De una vez le doy los dos ejemplos. El primero, me requieren a mí, Carlos y Josefina, y actúa requerimiento de parte. Pero luego de haber hecho el acta de matrimonio, el 101 dice, protocolícela porque la ley dispone. Entonces la protocolizo por disposición de la ley. Ahí actúo por disposición de la ley. Así que con esa respuesta, compañeros, yo les doy pues una cordial deseo de que pasen un feliz fin de semana, un feliz viernes. Les agradezco mucho estar en clase, compañeros. Muchísimas gracias. Espero que el entusiasmo que pretendo transmitirles a ustedes lo tengan para todas las clases. Muchísimas gracias y nuevamente muchas felicidades. Feliz noche.